Estamos de vuelta hoy miércoles 4 de octubre, año 2023. Son las 11:02 en todo el territorio dominicano y el día de hoy, miércoles, ombligo de la semana, tenemos al doctor Ángel González Medina y el tema, el dolor de pecho, el dolor torácico. ¿Cuándo es de origen cardíaco? ¿Cuándo es atribuible a otras causas? Ese es el tema del día de hoy. Doctor, el dolor de pecho, cuando a alguien le duele el pecho, ¿qué es lo primero que piensa? Bueno, lo primero que piensa cualquier persona en este país, y yo pienso que en el mundo hoy día, es que tiene un problema cardíaco. Dolor en el pecho. Sí, Sí. piensa que tiene un problema Dolor cardíaco en el y pecho. lo primero que hace, bueno, lamentablemente muchos no lo hacen. A veces los que más lo necesitan asistir al médico no lo hacen porque no le dan importancia. Pero el dolor torácico de origen cardíaco tiene características muy específicas. Sin embargo, existen las manifestaciones atípicas, ¿eh? Y ahí entra en juego muy importante tanto para el médico como para Atípico es que no es la forma no es lo típica de habitual. presentarse, la forma típica. O sea, puede tener características que se parezcan, pero no es lo típico. Lo típico de un dolor Sí, torácico, pero por ejemplo, sí, escúcheme, doctor, escúcheme. Me interesa saber esto. Usted como cardiólogo, una persona que le duele el pecho, ¿qué es lo primero que piensa? Me voy a morir, esto es un problema serio. ¿Es correcto pensar que el dolor en el pecho es un problema serio o podemos entonces empezar a hacer elucubraciones o sea, de entrada, doctor, el dolor de pecho debe hacer que nosotros nos pongamos en actitud de investigar la causa? correcto, correctísimo, correctísimo. Y sobre todo en el adulto mayor, toda persona que tenga más de 45 años, con más razón todavía. Claro, esto no quiere decir que el que tiene 25 o 30 no lo tenga, porque puede tener alguna afección o alguna condición que precipite el desarrollo precoz o temprano de un problema cardiovascular, especialmente de la enfermedad coronaria, de las arterias coronarias. Claro, puede haber dolor de origen cardíaco que no sea necesariamente por enfermedad de las arterias coronarias, pero siempre será una alarma tener un dolor en el pecho y sobre todo cuando este dolor aparece durante la realización de un esfuerzo físico importante, ya sea subir una escalera, correr, levantar un objeto pesado. Y en muchos casos, este dolor también puede aparecer en reposo. ¿En quiénes? En los pacientes que ya tienen una enfermedad cardiovascular y que presentan el evento de manera diferente. Es decir, ya ese tiene un evento que está muy cercano a que pueda perder la vida. Por ejemplo, tuve un paciente que muchas veces no solamente el dolor, a veces los pacientes relacionan un calambre en el brazo, sobre todo en el brazo izquierdo, o un adormecimiento, que muchas veces tienen más relación con la patología neurológica de un evento vascular cerebral, isquemia cerebral transitoria, o puede ser también por una compresión de un nervio que esté ¿verdad? Saliendo desde la columna cervical. Y todo eso, por ejemplo, veía un paciente hoy que lo vieron en una población y claro, lo diagnosticaron como tal, una persona ya con una edad media, hipertenso. En esos pacientes siempre hay que investigar todavía más. ¿Por qué? Porque es un paciente de riesgo. Ese paciente tiene hipertensión, ha tenido colesterol alto recientemente, aunque cuando tú evalúas al paciente, que es lo más importante al final, te das cuenta que probablemente el dolor no es de origen cardíaco, pero si tienes duda, ¿qué hace el médico? Proteger al paciente. Y uno se lo dice, mira, yo no creo que ese dolor sea de esto, pero como tú tienes riesgo cardiovascular, que lo puedo calcular, de que pueda tener un evento alguna vez en tu vida o en los próximos 10 años, entonces yo te digo, bueno, en lo que averiguamos finalmente y documentamos que no se trata de un dolor de origen cardíaco, vamos a protegerte con medicación y tú no estás perdiendo nada, sobre todo en este medio donde la gente no tiene esa accesibilidad en la mayoría de nuestras instituciones de ser estudiado. El dolor de pecho, anatómicamente, ¿dónde ese dolor de pecho de origen cardíaco, dónde se localiza efectivamente? El dolor generalmente puede ser
o en el centro del pecho, es decir, donde está el esternón, el hueso que está en el medio, ¿verdad? O en el hemitórax izquierdo. Sin embargo, ahí vienen las atipicidades. Ahí vienen las características que pueden ser variables. El dolor puede empezar en el codo. O puede empezar en el codo. O puede empezar en la ¿En muñeca. cuál codo? ¿En el derecho o en el izquierdo? En el izquierdo, potencialmente. El derecho es mucho menos frecuente. Puede ser en el hombro, una sensación de peso o de dolor, sobre todo relacionado con esto que te estoy diciendo. O el paciente que ya tú sabes que tiene enfermedad cardiovascular. Y en la mandíbula también. Exacto, en la mandíbula, en la región del estómago. En la región del estómago, que muchas veces incluso se acompaña con síntomas que hace pensar que tiene una indigestión. Sí. Y no es una indigestión. El paciente puede estar desarrollando un infarto. Muchas veces los pacientes han tenido eso y se han quedado en la casa porque se sienten sin fuerza, decaídos. Y resulta que tienen un evento cardiovascular. El dolor puede ser en la espalda, ya es menos frecuente. Y además puede agarrar los dos hombros, puede ser en los dos brazos, o puede ser exclusivamente del brazo derecho. Tuve un caso durante la pandemia con dolor después de tomar una bebida muy fría. El paciente era diabético, hipertenso, 55 años. Fue a un centro y peor, porque entonces habiendo una unidad para hacer cateterismo, no lo sabía el médico que estaba ahí. Me llamaron, yo traté de trasladarlo, efectivamente. En un momento, después de que estuvo mucho tiempo ahí, él quería irse a su casa. Yo dije, bueno, tú te vas a tu casa, pero tienes que firmarme un papel. Yo no te autorizo que tú te vayas. Tú tienes que internarte. Entonces, finalmente logramos una cama como 4 o 5 horas después. Él me había llamado que el dolor se le había quitado. Por eso quería irse. Pero, ¿sabe dónde le volvió el dolor? En el brazo derecho, del lado derecho. Y el paciente, conseguimos la cama en una institución donde había condiciones para intervenir si era necesario, y a las 3 de la mañana yo me despierto, parece que el teléfono sonó, y yo me levanto y veo que el teléfono estaba abierto, ¿verdad? Y era que me estaba llamando la esposa. El paciente se le había quitado el dolor hasta esa hora, despertó con el dolor intensísimo, me mandaron un electrocardiograma, le digo, repite el electrocardiograma de nuevo, estaba sudoroso, frío, y ya a las 4 de la mañana estábamos interviniendo al paciente, por eso está vivo. Si ese paciente yo hubiese sido si hubiese sido complaciente. Duele. ¿Cómo? El corazón per se, el corazón duele. Puede doler, claro que sí, porque es lo mismo que tú agarras un dedo y te amarras un dedo con una goma y tú vas a ver que eso por la falta de oxígeno, va a llegar un momento que va a comenzar con una sensación como de calambre o adormecimiento, pero terminará con dolor, porque se está necrosando, se está dañando el tejido. Entonces, la gente dice, el corazón no duele. Y yo digo, duele y duele de verdad. Porque está hablando de que puede tener riesgo de muerte. Y no es dolor de amor, que conste. Pero el paciente puede tener una pericarditis, sobre todo cuando hay procesos virales. El paciente puede tener otras patologías a nivel torácico, inclusive a nivel de vías digestivas. Entonces, ahí vamos hacia el diagnóstico diferencial. Entonces, el dolor el dolor más común, bueno, la angina de pecho o angina de esfuerzo. Pero esa angina de esfuerzo aparece con las mismas características con el paciente en reposo, cuando ya tiene el evento cardiovascular. De ahí que diferenciamos entre la enfermedad aguda y la enfermedad crónica. Doctor. Sí, una pregunta. Un doctor. sitio. Así, adelante, Roberto, adelante. ¿Y en la cadera? ¿Usted lo había visto? No. Pues mire, inclúyalo dentro de su experiencia. No, como dolor típico así, no. Ahora, tú puedes tener un dolor en la cadera, ¿por qué? Probablemente no es del corazón, es de la aorta. Es de la aorta que se está disecando. No, de corazón. Yo tuve esa experiencia cuando yo ejercía. Sí. Paciente que me daba un dolor de cadera, no le encontraba explicación. Y le digo yo, ven acá, lo veo un poco sudoroso. Le digo yo, mira, vamos a hacer una cosa, ve, súbeme allá arriba y búscame al doctor fulano de tal, dile que yo te mandé allá. Y cuando me llamó, él me dijo, mira, está acotado el paciente, un infarto. Probablemente, cadera. es probable que Por ese un dolor de paciente, cadera. pero es probablemente que ese paciente lo que hiciera fuera una trombosis. Un trombo que se fue hacia una arteria allá abajo. Okay. O en infarto, cuidado, por eso te decía la aorta,
porque los infartos de la arteria Y coronaria estos son los derecha, famosos dolores referidos. exacto, la Los coronaria famosos derecha se dolores rompe. referidos. Y entonces muchas veces una de las complicaciones es si el dolor persiste. Un dolor persistente tiene que pensar que está complicado. Entonces obviamente en esos Doctor. casos ya debe pensar que algo está pasando a nivel de la aorta. Sí, doctor Ángel González Medina, hoy hablando del dolor, el dolor de pecho, el dolor torácico, de origen cardíaco o no. ¿Qué nosotros debemos hacer entonces, doctor, con todo paciente que llega a sala de emergencia con dolor en el pecho, además del tema de las preguntas, esa información que nos va a brindar, pero qué es lo que usted debe hacer para separar, para segregar, si esto es un dolor que puede estar asociado a un problema cardíaco per se, o es un dolor que está vinculado a las estructuras que están en el pecho, porque tenemos las costillas, tenemos los nervios y todo eso, pero ¿qué se hace para uno poder diferenciar el dolor de pecho de origen cardíaco o de otra causa? Sí, fíjate, si el dolor es muy típico, o sea, típico, no hay duda de que probablemente tú estás frente a esa situación de que es de origen cardíaco. Por supuesto, después de un buen interrogatorio y un buen examen físico donde tú vas a buscar otros signos clínicos que te puedan descartar o incluso establecer que el paciente puede tener dos tipos de dolor y que se pueda confundir, porque cuando tú comienzas a preguntar al paciente, el paciente te dice, no, es que me da el reposo, y probablemente el que le está dando reposo no es el mismo que el que tiene en ese momento o el que le ocurrió durante el esfuerzo. Entonces, obviamente, ese paciente, todo va a depender, como yo dije al principio, del riesgo cardiovascular. E independientemente del riesgo cardiovascular, es como yo digo, en medicina nada se echa en saco roto. Siempre existe una posibilidad, usted tiene que no se le escape por debajo de la puerta. Entonces, lo primero que tú haces es, ¿verdad?, establecer el riesgo cardiovascular que puede tener el paciente, número uno. Número dos, un electrocardiograma. Pero mucho cuidado porque tú puedes hacer un electrocardiograma y puedes tener un electrocardiograma normal. Y ese electrocardiograma puede ser pseudo normal. Entonces, ¿qué tú haces? Que después que se le quite el dolor, porque se le haya quitado porque espontáneamente, porque tú ya le hayas administrado un analgésico, es el momento ideal para repetir ese electrocardiograma, para ver si hubo una pseudo normalización por los cambios que se van a producir a nivel eléctrico del corazón. Por supuesto, no solamente un electrocardiograma, tú debes hacer lo mínimo es una radiografía de tórax, porque con la radiografía de tórax tú puedes establecer si el problema es aórtico quizás, o si el problema es pulmonar. Tú puedes tener un neumotórax, tú puedes tener cualquier otra condición. Las maniobras que hacemos en el examen físico del paciente, por ejemplo, ese paciente que yo veía hoy, cuando le tocaba los músculos en el cuello, estaban bien duros, ¿verdad? Estaba rígido y además le molestaba cada vez que yo le giraba la cabeza. Y por supuesto, eso yo lo complementé, como dormía el paciente, con cuánta almohada duerme, ve televisión acostado, porque vamos dañando la columna cervical y a veces el dolor se refleja en los músculos del cuello, ¿no? Entonces, igual que en el tórax, mira, entre patologías torácicas o del sistema musculoesquelético y abdominales, tú puedes encontrar rápidamente 15 patologías. Por ejemplo, tú tienes la neuritis intercostal, que es un dolor diferente, que te puede dar en cualquier situación, ya sea en actividad, ya sea en reposo, con los movimientos. Tú puedes tener una costocondritis, tú puedes tener una herpes zóster, que está empezando un herpes zóster. También eso puede provocar. Que todavía no tenga ningún tipo de lesión cutánea. Entonces, ahí es difícil el diagnóstico. Y solamente tú vas a poder hacer diagnóstico diferencial. Muchas veces, si el paciente no tiene cuando tú ves ya las lesiones cutáneas del herpes zóster. Entonces, a eso tú le agregas osteoartropatía, es decir, lesión de la columna dorsal o de la columna cervical. Tú puedes tener una especie de, por ejemplo, ya dije del neumotórax, que haya tenido un trauma torácico o una mala posición al dormir. Tú puedes tener las otras patologías, por ejemplo, del esófago, la esofagitis,
que se puede parecer mucho al dolor de origen cardíaco, porque da en el centro del pecho y mejora con la famosa pastillita que le ponen debajo de la lengua, que es el dinitrato de isosorbide, el isordil, el litorol, ¿verdad? Se le pone debajo de la lengua y el dolor mejora, porque el esófago tiene músculo. Entonces, la esofagitis, el dolor se caracteriza más porque aparece cuando tú estás acostado, en reposo. Los pacientes que hacen reflujo gastroesofágico, los pacientes que tienen gastritis o que tienen úlceras, los pacientes que tienen una litiasis vesicular, el dolor se puede referir al tórax, espasmo del colon transverso. Hay un síndrome que se llama síndrome de la asa esplénica del colon, que es que el colon en la porción izquierda, debajo del costillar, ¿verdad? Ahí está el vaso, por eso el vaso se le llama el órgano esplénico. Entonces, cuando la persona come media hora, 45 minutos después, desplaza gases intestinales hacia esa zona. Entonces, el colon ahí es redundante, da vuelta y presenta un dolor que incluso se acompaña con sudoración fría. Y el paciente, claro, cree que tiene un infarto. Y, bueno, tú haces un diagnóstico diferencial partiendo de la clínica, pero ya te dije, electrocardiograma, radiografía de tórax, y hay pruebas de laboratorio, como son la troponina, que actualmente es un protocolo de emergencia, que a todo paciente que llega con un dolor torácico o en epigástrico que sea sugestivo de origen cardíaco, y más si el paciente tiene condiciones para desarrollar un evento cardiovascular, es hacer una enzima cardíaca, que muchas veces la hacemos muy temprano porque se elevan a partir de las 2 horas. Entonces tú lo que haces es repetirla para ver que eso es que está ocurriendo. Hay una paciente recientemente que después de recibir una noticia muy desagradable para ella, hizo un cuadro como de hiperventilación, no le integraba el aire, sentía una sensación de vacío, se le hace una troponina en emergencia y tenía increíblemente 1951 una troponina. Sin embargo, ni electrocardiográfico, ni cateterismo, ni resonancia, ni ecocardiograma, no se encontró absolutamente nada. Quizás tú dirías, bueno, faltó algo, quizás la medicina nuclear, a veces había algún espasmo de la microcirculación coronaria, pero no se encontró absolutamente nada de esta paciente. Entonces, ahora yo viendo el caso de manera retrospectiva por una segunda opinión, sospecho que le dije, bueno, lo único que faltaría es una perfusión miocárdica para descartar en mujeres sobre todo que hacen enfermedad microvascular coronaria o que hacen el famoso síndrome de dolor torácico sin enfermedad aterosclerótica. Entonces, fíjate, esto es sumamente importante porque muchas veces, aquí con mucha frecuencia vemos en la emergencia niveles de troponina, no sé qué está pasando, que está elevada y el paciente no tiene nada. Entonces, eso tendremos que refinarlo en el futuro, si buscar un reactivo que sea más preciso, es decir, cuestionarnos qué anda pasando para que la troponina... Claro, hay otras causas de elevación de troponina que tenemos que evaluarlo. Claro. Y a partir de ahí, hacer procedimientos ya complementarios para establecer un diagnóstico definitivo. Definitivamente. Bueno, en este momento vamos a hacer una breve pausa. Al regreso continuamos conversando con el doctor Ángel González Medina. Hoy el tema es dolor torácico de causa cardiovascular o no. Quédese con nosotros porque regresamos en breve.